La información nos lleva ahora a hablar de economía. A ver, la pandemia ha estado en todo el mundo. La diferencia está en las medidas que han tomado cada uno de los gobiernos con respecto a esta pandemia. Por eso sí vas a ver que hay economías que van a salir más afectadas y otras menos afectadas, pero también, y si nos hacemos focos aquí en la Argentina, por ejemplo, el Banco Mundial, un informe que hablaba de una pérdida del 12,3% de la economía argentina en este 2020, con un rebrote que será bajo, un repunte, un rebote que será bajo para el 2021, calculan un 5,5%, terminaría marcando la primera mitad del mandato de Alberto Fernández con una caída del 8% aproximadamente en su economía, lo que es un número realmente que asusta, ¿no? Porque sabemos que la situación y la condición está en el bolsillo tuyo, en ese que no llegás a fin de mes, en ese que te cuesta ir a comprar las cosas porque aumentan cotidianamente, y aumentan de la mano de esto que ves ahí, del dólar. Porque si el dólar sigue subiendo y si pensamos que el dólar oficial va a llegar a 86 pesos con 10 centavos, como es la estimación que se da en la economía argentina a fin de año, si a eso le sumás los dos impuestos, tenés que estar hablando de cuánto. A ver, un 65% de los sueldos, tenemos que estar hablando de casi 150 pesos del dólar oficial. Fíjate lo que pasa con el dólar paralelo, con el dólar blue, que después de esa restricción del aumento del 35%, ese impuesto que te dicen que te lo van a devolver después en ganancias, que a los monotributistas le van a buscar una manera de poder reintegrárselo también, pero que en realidad no se sabe cuál es la manera y habrá que esperar hasta junio del año que viene para ver si realmente te lo devuelven en ganancias o no. Bueno, este número ha llevado, y esas medidas que decían, no, lo hacemos para que no siga creciendo el dólar paralelo, realmente fue llamativo. ¿Por qué? Porque es ley de oferta y demanda. Si vos no podés comprar en el mercado oficial, había 4 millones de argentinos que compraban esos 200 dólares considerados ahorro, que a uno le cuesta entender, ¿no? Como es un ahorro de 200 dólares, tampoco es algo maravilloso. Y después, con todas las restricciones, se calculaba que unos 800.000 iban a poder hacerlo, pero que en realidad no son tales. Se habla de que unos entre 200.000 y 300.000 argentinos solamente están pudiendo comprar dólares en estos momentos. Digo, toda esa gente que compraba allí, ¿a dónde fue? Al mercado paralelo. Y por eso, de esos 140 pesos que comenzó la cotización, cuando estas restricciones se dieron un jueves hace 2 semanas atrás, hoy en día ya estamos hablando de 170. ¿Y va a seguir creciendo? Y muy probablemente sí. Quizás se instale por allí por los 180 pesos, situación que realmente es muy, pero muy preocupante. Se encamina la economía entonces a terminar el año con números francamente negativos, por un efecto combinado, no solamente por todo lo que produjo las restricciones por la pandemia, sino también por esta crisis que ya veníamos arrastrando. Lo que tiene que ver con el dólar blue, por ejemplo, lo que te decía, y después de una inflación que va a estar rondando, según estudios de Latin Focus, en lo que tiene que ver con el 38,7%, casi el 40%. Hablamos de una inflación de casi el 40% después de haber tenido precios congelados durante 9 meses. Tarifas, servicios, también congelados muchos sueldos que no aumentaron, sueldos que estaban predestinados que iban a aumentar en esta segunda mitad del año y no aumentaron tampoco. Bueno, en medio de todo eso, casi un 40% de inflación. Y esto es lo que te contaba recién. Este aumento del dólar blue, que aumentó 9 pesos tan solo en el transcurso de esta semana, que se ubicó en los 167 pesos, habiendo tocado los 169 y después bajando un poquito. Suba del 12% tan solo en estos últimos 5 días, desde el lunes hasta el viernes. Desde aquellos 149 pesos en lo que había cerrado el viernes pasado, llegó a estos 167. ¿Va a seguir subiendo? Y es muy probablemente que sí. Tan solo el viernes, el valor de la divisa en el mercado paralelo se disparó 10 pesos en medio de las fuertes restricciones para adquirir la moneda extranjera. A ver, vos me decís, ¿por qué? Y bueno, sí, claramente por las restricciones, claramente, porque al no poder comprar en el mercado oficial, ley de oferta-demanda, al mercado paralelo, allí es donde indudablemente pueden llegar a darse las mayores intenciones de compra, lo que termina haciendo que el precio siga subiendo. El Banco Mundial, te decía recién, el Banco Mundial dio su veredicto, dio su informe de lo que prevé para lo que tiene que ver con la economía, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Cuando hablamos de países que vos a la distancia escuchás y decís, che, pero mirá, este país no le va bien como a nosotros, entre comillas, ¿no? Y ves que en esta previsión del Banco Mundial
termina estando por debajo de la Argentina, a ver, no me digas que no te alarmás más todavía de lo que ya te venís alarmando. ¿Sabés cuánto dice el Banco Mundial? Que en este informe titulado El costo de mantenerse sano, es fácil de dilucidar el nombre, ¿no? El costo de mantenerse sano. Para que no haya más contagios, se cierra la economía y se dan estas pérdidas. La Argentina lidera este ranking con un 12,3%, según el informe del Banco Mundial, te estamos hablando, 12,3% la caída del Producto Bruto Interno en nuestro país, con este rebote que te hablaba hace minutos nada más, del 5,5% para el año 2021. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando se abra la economía, no es que todo va a volver a funcionar y va a volver a estar en el mercado activo como estuvo hasta el 19 de marzo de este año. Las caídas va a costar y mucho recuperarlas y se habla de hasta 2 o 3 años. Por eso para fin del 2021 se estipula que solamente el 5,5% va a ser lo que va a estar rebotando, ¿no? Entre las economías latinoamericanas, como te decía, la Argentina encabeza y es la más afectada con un 12,3%. Debajo lo siguen Perú, que en este momento tiene la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes más alta del mundo, con el 12%. Ecuador con el 11%. Ya en Latinoamérica, pero en el norte, en México, con una caída del 10%, pero con un sistema económico muy diferente al nuestro, más parecido al de los Estados Unidos, donde la reactivación económica se suele dar mucho más rápido, porque son economías de primer mundo y nada que ver con la nuestra, ¿no? Fíjate que El Salvador, país centroamericano, tiene una caída del 8,7% y Panamá el 8,1%. Países que no son lo mejor de lo que tiene que ver con la economía mundial. Sin embargo, si a lo que ellos perderán le sumás un 50%, recién ahí estaremos llegando a lo que tiene que ver con la Argentina. Los gobiernos deben proteger a los más vulnerables mientras adecúan las normas sanitarias y de seguridad en todos los sectores y actividades, en especial el de la educación, para que la probabilidad de contagio siga siendo baja mientras la vida continúa. Esto informó Martín Rama, que es economista y en jefe del Banco Mundial para la región América Latina y el Caribe. 12,3%, la caída más grande de Latinoamérica de la economía. ¿Sabés dónde se va a dar? Sí, en la Argentina, sí, en este país que habitamos nosotros cada uno de los días y que cada uno de los días tenemos que estar haciendo malabares para poder seguir adelante.